Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Villa, ¿sí? Magíster en turismo y áreas. Tengo un diplomado en ecoturismo internacional, justamente en parte de Perú. Interesante estudiar en Perú. También tengo un diplomado asimismo en Perú sobre desarrollo sostenible. Licenciatura en la Universidad Central en turismo histórico, ¿sí? Y algunos cursos más que he optado por tomar justamente a la profesión del turismo. He sido también guía freelance de turismo. He trabajado en la práctica ya más de 12 años. Como docente voy casi 5 años, todo lo que es la turística más que todo en carreras de turismo, de hotelería, guía nacional de turismo, que es el enfoque en donde trabajo más. Eh, He sido consultor de proyectos turísticos también, he colaborado en algunos proyectos, he trabajado también con la creación de productos turísticos, de rutas turísticas para fortalecer más que todo el turismo. He trabajado en ONGs, he sido director de una ONG directamente con lo que son proyectos culturales en población, ¿sí? Niños, adolescentes, que es justamente el trabajo hacia la proyección cultural. Eh, y bueno, ahora ando en el turismo. Creo que eso sí es sencillo, nada más. Ya, chévere, profe. Bueno, usted nos contó que te había hecho una maestría, creo que a base del lago San Pablo, con la investigación del lago San Pablo, ¿verdad? Sí, vamos en lo que es el levantamiento de la línea base del lago San Pablo. Se desarrolló los proyectos de las famosas ATP. Entonces, este término fue nuevo, ¿no? Que área turística estaba fuera del SNAP. Recuerden que el SNAP es manejado en su totalmente por el Ministerio del Ambiente. Estas ATP maneja el Ministerio de Turismo. La ATP, ¿qué podríamos decirle? Era algo interesante los proyectos que tenía el Ecuador, ¿no? Fortalecer un sector directamente con esta normativa, dando y generando un puesto para la gestión de las famosas ATP. Eh, ¿qué se quería o qué quería el ministerio en estas? Así rapidito lo que se manejaba era enfocarse en un sitio, sí, privilegiado de donde turística, donde es paisaje más que todo, donde tenga hacia alrededor comunidades que se puedan beneficiar, a la vez contribuir con el desarrollo de las, ¿no? Dentro de esto, ellos implantaron unas características. ¿Cuáles eran esas características? Calidad. Para optar para hacer una ATP, ¿no? Tenías que, el proyecto te financiaba para la capacitación turística de sector. Entonces, la calidad era enfocada en la recuperación de uso turístico. ¿A través de quién? De la parte, podemos decir, comunitaria o los que estaban encargados. ¿Cómo desarrollamos calidad? De un estudio, ¿no es cierto? A través de una preparación, a través de una capacitación. Entonces, la primera ATP en el que se declaró fue Puerto López. No, por eso si ustedes toman ahora de referencia Puerto, como era en el 2008, 2010, hubo un cambio, porque hubo el presupuesto para generar toda esa infraestructura que le daba ser nombrado, entre comillas, una área protegida. Con eso mejoró la calidad en los servicios, ¿no? Generó los accesos. Antes los turistas en Puerto López tenían que ir al mar y coger ahí.
a ver las ballenas o a la isla de La Plata. Con la famosa declaratoria construyeron un puerto, ¿no es cierto? Por darnos. Han visitado últimamente Puerto López. Entonces, este puerto fue parte de este presupuesto para darle mejor accesibilidad. Con eso mejoramos la calidad. Habitabilidad, porque era otra de las características que se enfocaba la ATP, porque la parte urbana, podemos decirlo así, o el desarrollo urbano vaya en el contexto adecuado con el atractivo turístico que está, ¿no? Y teníamos el eje de la sostenibilidad. Acuérdense que la sostenibilidad ¿no? En el desarrollo sostenible son los tres ejes, económico, social, ambiental, y de esa manera se iba. Y le incluso desde ahí viene la parte del mejoramiento, porque se quería generar ya un turismo inclusivo directamente en estas áreas protegidas. Con la nueva estructura se generaban nuevos accesos. Ya. Partiendo la historia de lo que es la ATP, ¿no? Cómo se desarrolló, a la lista en el Ecuador por ser declarados ATP. Una de ellas estaba el lago San Pablo. Entonces, para la declaratoria se tiene que hacer un levantamiento de información, levantamiento de línea base. En el línea base es el que se participó, que es un estudio justamente de todas las categorías turística, social, cultural, que existe en la laguna. Nosotros participamos en el levantamiento, acuérdense el proceso de levantamiento, después la evaluación. Como el proyecto, puedo decirlo así, depende mucho, ¿no? Sí, del gobierno de turno. Entonces, hay proyectos que solo te dejan levantar la línea base y después veamos si continúa o no, ¿sí? Lamentablemente, no estoy 100% seguro, pero se paralizó ese proyecto de ATP, ¿no? De las chicas protegidas. Creo que estuvo en realidad Puerto López, que sí obtuvo, Las Peñas, infraestructura, y bueno, había como 48 más o menos que se iban a declarar ATP, se estaban haciendo la línea base. Dentro de eso estaba San Pablo. Ahí es donde nosotros entramos a hacer ese proyecto de investigación directa, recopilación de información de una línea base que nos permita demostrar que San Pablo pueda ser considerada como la ATP, el norte. ¿Por qué? La ATP genera un rango, ¿no? Directamente como un atractivo cultural, un atractivo turístico. Alrededor de esto, poner centros turísticos, centros de información turística, o sea, manejar ya un turismo mucho más categórico, por decirlo así. Como vimos los ejes centrales, acceso, habitabilidad, sostenibilidad, entonces trabajar en ese sentido. De ahí nosotros la parte como del manejo, ¿no? De la línea base, y entramos con ese proyecto eso nos motivó, o sea, parte de nosotros hacer también una parte de un trabajo, hacer parte de un proyecto de, oye, estamos en maestría, vamos, sigue, hagamos, a ver qué tal nos va, participemos, porque en el proyecto no es que solo se lo hace uno, ya es un proyecto, es multidisciplinario. Hay varios profesionales que trabajan directamente con este movimiento del I. Entonces, esa fue la motivación, digamos, en sí. Ah, ok. Listo, profe. Entonces eso es lo que en verdad les motivó para que ustedes empiecen a hacer la investigación. Exacto. Ok. Claro, porque ya era como una declaratoria que el ministerio pedía más. Y si te dan de participar o de generar un poco de información en levantamiento en línea base, o sea, también era parte de la experiencia, parte de participar y ver cómo se van realizando. Clarísimo. Sí. Al momento de realizar la investigación, ¿qué factores se diagnosticaban dentro del lago San Pablo, más en el tema de lo que es la flora y fauna del sector?
Nosotros manejamos, como te digo, parte ambiental. En la parte ambiental siempre se manejó características de fauna endémica, ¿no? Los usos que se le da directamente por las poblaciones que están alrededor, el que existe en la laguna, las especies amenazadas, ¿no? Más que todo, y la parte de eliminación de la laguna, ¿no? Más que. Entonces, los ejes de la parte ambiental, de la parte ecológica, ¿no? Y de la biológica, por así, se trabajaba directamente en ese levantamiento, de ver especies endémicas, de justamente la flora, la fauna existente, no altere más que todo el ecosistema que tenemos, sino saber controlar procesos y ver también el descontaminación que se estaba dando, ¿no? Acuérdense en que el lago San Pablo está rodeado por unas y después ya les voy a contar algo que nos estamos ahí realmente y era eso, ¿no? Ver cómo estaba, cómo les parte TP era el paisaje y dentro del paisaje, si hablamos como contexto general, el paisaje abarca todo, ¿no? Es un entonces dentro de esto estaba justamente la simbólica ambiental, sí, que nosotros tenemos. El turismo está dentro del tema de la laguna, más que todo, y sus alrededores. Es como la interacción entre la comunidad y la flora y el paisaje que se les Exacto. rodea, básicamente. Exacto. Acuérdate que dentro de la laguna, hay pueblos que utilizan, más que todo la flora, está en la laguna o que está alrededor para hacer muchas artesanías Claro. o para justo la medicina, ¿no? O generar justamente el turismo místico que estaban generando ellos, ¿no? Que era un turismo interesante, se manejaba ya por parte de las comunas, donde estaban manejando esto, ¿no? Darles a conocer desde el turismo vivenciístico. Interesante esa propuesta que tenían algunas comunidades de allá. Sí, bastante interesante, la verdad. Y profe, en lo que es flora y fauna, ¿ustedes qué pudieron ver? ¿Qué especies representativas, perdón, del sector pudieron observar al hacer el proyecto? A ver, verás, dentro de lo que es, ¿no? Dentro de lo que es flora, más que todo, hay una como tal. Ya. ¿Sí? En la laguna nosotros vamos a ver la totora, ¿sí? La totora es parte del eje central de los pueblos de ahí, ¿no? Como nosotros estamos directamente en esta y cuando nosotros nos dimos cuenta, ¿no? De cómo se estaba manejando, nosotros que la gente consumía mucho la totora, inclusive se parcelan, ¿no? Las comunidades de una parcelan los embrios de totora, ¿no? Entonces dice, esta es mi parcela, yo voy a coger toda la cosecha y directamente yo, ¿no? Es algo interesante decirlo así, que se pudo observar más que todo. Al observarse, realmente te puedo contar. Esta interacción que nosotros vemos con la totora, más que todo, era porque ellos tenían comunidad, específicamente San Rafael, donde todas las comunidades iban directamente, puedo decirlo así, a depositar toda la totora a una empresa comunitaria. Esa empresa comunitaria se encargaba del desarrollo de muebles en totora, ¿qué más puedo decirles? En totora, los barquitos de totora, todo lo que tenía que ver con totora se dejaba. También podemos ver, interesante y cultural que podemos ver, lo que hace poquito se murió, decirlo así, lamentablemente, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso lechero? El lechero era un árbol Sí. ancestral.
y que hace poco por una ventisca realmente le sacó de raíz, y eso fue para las comunidades. Realmente ellos tienen o están ligados con estas plantas o con estas flores, que podemos decirlo así, donde podemos optar porque, ¿qué les podría decir? A ver, es tanto arraigo que tienen con la Pachamama, ¿sí? Dentro de su cosmovisión, que para ellos respetar esta parte de la fa que ellos van viendo, o sea, se presenta muy bueno. O sea, imagínate que fueron a hacer un ritual, no sé si ustedes lo vieron, este ritual directamente hacia el lechero, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocerlo, de visitarlo, y esta parte era como que atraía mucho gente, porque era un sitio, a más de ancestral, era un sagrado. Y este sitio sagrado, la gente decía, bueno, es que acá por sacarte los zapatos, o vamos a pedir, Sí. ¿no? O sea, la mayoría de plantas que nosotros vamos a ver ahí, que están las algas, que está la totó, en algunos pudimos apreciar algunos árboles, generalmente que son introducidos, ¿no? Como ustedes ya saben, de eucalipto, el pino, que están en las más que todo, que no son de ahí, pero sí pudimos observar alguna planta umamaki, ¿no? Que un árbol que está directamente ahí. No es que tienen alrededor de bosque, puedo decirlo así, pero en su mayoría sí puedo yo decirlo con certeza que la gente prefiere utilizar es lo que hay, ¿no? Las típicas que nosotros vamos a ver como el zigzag en algunos lugares, más que alimentan a la laguna, ¿no? La chilca como todo. Acuérdense que nosotros estamos en montaña, no estamos tampoco en altura de 4.000, 5.000 metros, pero sí justamente estas quebradas permiten la habitabilidad de plantas que nos tenemos, ¿no? Estas plantas nos permiten a nosotros como manejar, ¿qué podría? Que se ha mantenido el ecosistema, pero a la vez se han introducido plantas acuerdo de la laguna, hay varias, ¿no? Y hay mucha planta ornamental que no pertenece ahí, ¿no? Entonces, eh, sí, lo que va a predominar en la laguna, ustedes van a ver, es la totora. Más que todo, esa es la plantita que ellos tienen. Desde San Rafael de la Laguna, desde San Pablo el Lago, ¿no? Que son las mismas comunidades que están ahí. Ellos tienen es su económica manejarse. Que ya integrándose más que todo hacia la parte, decirlo, de plantas, ya subiendo, ¿no? Como se dice, hacia el páramo, un poquito vamos a toparnos pajonal como tal, parte de lo andino, ¿no? De la parte del páramo que nosotros estamos subiendo, ¿sí? Alrededor de la laguna donde nosotros así como tal, sí, dentro de la flora, es lo que te digo, ¿no? Más general, gente te habla es de la parte esencial de ellos, ¿no? Yo no puedo decirte, ¿sabes qué? Ellos van a utilizar más de acá, utilizan mucho también el penco, ¿sí? Para delimitar en algunas comunidades, delimitar sus más que todo. Es como una forma de poner sus linderos, ¿no? Exactamente, esos linderos que dejan ellos. Y como te digo, realmente buscar o ver que si todavía tenemos plantas nativas al 100%, complicado. No, y ya sabes que la mayoría de la laguna, donde nosotros hicimos el levantamiento, tienen la mayoría alrededor de la laguna. Lo único que queda es justamente ya subiendo hacia la parte
como tal, que tú vas a obtener y ver algunas especies más que todo. Estas especies las vamos a poder encontrar. Esto es lo importante, ¿no? Que podemos ver. Dentro de esto, había que estaban, bueno, con emprendimientos pequeños para hacer invernaderos, ¿sí? Como de la parte de Cayambe, está cerca. Ellos tienen los invernaderos para las rosas. Habían comprado algunos personas hacer los invernaderos y ahí hubo un problema porque mucha gente se quejó, ¿no? De que no, bueno, no se debía hacer eso, en realidad. Pero hay otra gente que dijo, ¿sabes? Es mi terreno, ¿no? Y ahí vienen los problemas porque sabes qué puede afectar un invernadero en la laguna o cómo puede afectar que tenga yo plantas que son, no puedo decir, decorativas dentro de las haciendas al contexto de la laguna. Y yo no puedo, ahí es donde vienen los problemas. Ok. Algo más. Me parece bastante interesante el tema de las plantas, como hablar acerca de hay plantas ornamentales en este sector y también hay plantas invasivas. Y la siguiente pregunta sería es un poco amplia, pero dice qué tipo de biodiversidad tiene el área del lago San Pablo. Creo que para ser un poco más concisa la pregunta sería más bien ¿cuánto sería la proporción de plantas invasivas versus las plantas naturales que se encuentran en el sector? Y también cuántas plantas, por ejemplo, de tipo medicinal, de tipo ornamental y tipo de consumo se encuentran en este sector. A ver, si hablamos directamente en porcentajes, las invasivas de un 60%. No hay un generador de nativas que tenga, ¿no? Dentro de lo que son introducidas están las plantas ornamentales, las plantas invasivas que sean por el ecosistema, pero en realidad no hay, o te puedo decir, alguien que ha manejado esto. Ahora, nosotros decimos en la parte de consumo, ellos sí utilizan lo que son sus terrenos o sus parcelas para la cosecha del maíz, los granos, todo granos tiernos, y ahí vamos. Acuérdense que es parte de las tierras donde los representan a esa cultura, ¿no? O la dualidad que tenemos. Es muy apetecido el maíz y el morocho. El maíz, porque generalmente representa el morocho, ¿por qué? Representa la luna, la dualidad, hombre-mujer. Entonces, ellos generan esta parte de la conexión que vamos a ver. La parte, hablando de los quichuas otabalos, quichuas, más que todo, esa es la parte que manejan, ¿no? Son agricultores en su mayoría. Las actividades todavía del turismo, sino que se dedican a la ganadería, a la agricultura. Más que todo, en épocas de totora se dedican a la cosecha y ustedes saben que la totora se genera bien. Ahora, las plantas que se utilizan para eh, muchas de ellas utilizan plantas que nosotros conocemos común, como el matico, como el también mucho lo que es el Sixe. Sixe es interesante lo que nos contaban, ¿no? Que las parteras de ahí, utilizan la hoja de Sixe para cortar el umbilical. O sea, ellas cogen la hojita y lo van utilizando. Entonces, realmente son utilidades que les dan ellos a las necesidades que tiene, ¿no? Si tiene una necesidad, esto lo va a proyectar. Ahora, utilizan mucho los pastizales también, y esto se ha visto un incremento muy grande, ¿no? La cría de pastiz siembra por la ganadería del sector,
¿no? Entonces tratan de generar este aspecto de los sitios de pastizales exclusivamente para y poder manejarse, ¿no? En realidad aquí el problema central es que la gente no estaba todavía trabajando en turismo. Entonces manejaban todo lo que son sus, puedo decir, sus actividades normales y corrientes, ¿no? Justamente había una deserción, puedo decir, una migración directamente acá y quedando mucho de la tercera edad. La mayoría de jóvenes estaban saliendo hacia las florícolas de Cayambe, ¿no? Entonces, las que quedaban ahí utilizaban, como te digo, su parcela era para su terreno, para poder ver y más que todo, qué es lo que ellos tienen. Ahora, en porcentajes no te podría decir porque realmente no recuerdo cuándo, pero en un 60%, puedo decirlo un poco más, todas las plantas que están en el lago, desde árboles, desde especies que se han introducido, eh, acabaron con la fauna nativa, ¿no? Ejemplo, solo en la parte del lago, que ahí había la famosa prenadilla, ¿no es cierto? El pececito. Pero como se introdujo, eh, fue otras especies, ¿no? Acabaron con esa parte. Si se acaba, ya decían, mira, yo aquí nosotros vemos un pescador, pero como ya no tiene su alimento, ¿no? Generalmente, es lástima, también tiene que migrar. Entonces son especies que realmente son terminadas por otra especie que la comunidad, mira, es que a mí me sirve esto, ¿no? Para negocio. Entonces, las famosas tilapias no son de aquí, son introducidas. Y esas terminaron con las especies justamente de la laguna. Hubo un proyecto, se evidenció que había una especie, pero en lo más profundo de la laguna, pero que en su mayoría las truchas y se me fue, las tilapias que manejan este sector. Y es porque la gente introduce, si tú estás a las afueras de la laguna, muchas comunas que tienen piscinas, ¿no? De las tilapias. Y es porque es útil la venta. Quiere una tilapia asada, tilapia frita o una horneada, entonces va a sacar. Pero no se dieron cuenta que acabaron con la especie ahí. Para ellos no es bueno, nosotros terminamos, dicen, no, o sea, son pescaditos, pescados son pescados. O sea, creo que depredadores hay en esta, ¿cierto? Y esa es la parte que nosotros hemos visto. Es como te digo con la parte ustedes saben los problemas ambientales, ¿no? No es porque se adaptaron muy bien acá, pero alrededor de destruyeron especies vivas que está y se mantuvo ellos por el gran consumo de agua que ellos obtienen y de esa manera, puedo decir, minado con las especies más de este sector. Como te digo, mira, en todo el lago encontrar un lechero interesante, ¿no? Un solo lechero. Luego ya comenzaron a sembrar en las casas, ¿no? Justamente estos árboles, pero era porque la gente comenzó a darse cuenta del impacto cultural que se tenía. Pero el lechero más famoso era el que te digo, ¿no? El que se terminó, pero la gente mismo lo cuidaba, porque sabían que era algo interesante, decirlo, mucho más espiritual. Cuidaban eso. La totora, mira, ellos saben que la totora, generando, ¿no? Justamente la laguna, y ellos tienen hasta un límite y dicen, no, desde aquí nos toca a nosotros mismos retirar la totora para que no esté ese desequilibrio en la laguna y no siguen cultivando más o entrándose más a la. Entonces, pero conocen sí de algunas plantas
pero ellos no dicen, ¿sabes qué? Esta le acabó a la otra, no, sino que dice, son plantitas, naturaleza, y si se dio aquí, qué bonito, ¿no? Entonces, las algas, ustedes ven que en la laguna se maneja mucho las algas, y a veces las algas combinadas con si han tenido la oportunidad de ir al lago, y a veces las algas plástico retienen lo que es el papel, y aparte es un espectáculo feo, ¿no? Entonces ellos dicen, no, ayuda a retener la basura para que no, o sea, pues está en el lago, ¿no? Entonces para ellos es como que nos ayuda a retener y después nos coge y al que le toca o el está de turno es más fácil. Entonces, pero no hay esa cultura justamente de decir, mira, no, pues ya está contaminando la laguna, sino que nos ayuda, ¿no? En plantas, como te digo, justamente utilizan mucho el tilo, utilizan mucho lo que es inclusive ¿no? La chilcamacha, la utilizan como ungüento. Utilizan también eh, hay una plantita, se me fue el nombre, pero es justamente para de vientre para las mujeres, ¿no? Que es, y ahí las señoras generalmente, ¿quién te da ese conocimiento? Mujeres de la tercera edad. Realmente, como le digo, los jóvenes están salen de ahí porque no hay o no hay oportunidades para ellos, ¿no? Entonces, se queda ahí son los ancianos. Y si los ancianos no tienen a quién transmitir, se va perdiendo. Ahí se termina, ¿no? Y es la parte que nosotros vamos viendo. O sea, en realidad hay que manejar estos valores porque es lo que nos da a nosotros como ecuatorianos, como este ecosistema lindo de la laguna que puede tener mucho, ¿no? Edad, poder ser para consumo, poder ser para medicina, de poder ser para ornamentación, de poder ser justamente pasta para la gastronomía, ¿no? Porque acuérdense que hay unas plantitas que se pueden comer. Entonces, esto de aquí, si nosotros no vamos a conocer a las personas, que ellos tienen un desconocimiento, ellos van a saber el conocimiento, pero no más. Pero si tú no les dices, mira, esta planta nos ayuda los servicios ambientales, esto nos ayuda para tal cosa, que si tú la vas a hacer esto, si esta plantita de acá, la va a terminar. Eso sí, lo que te digo es que lo que es ¿no? Te dicen, esta es mala hierba, lo que te dicen, esta es mala hierba, esta no sirve, pero le arrancan, ¿no? Brío de manos del maíz, pero realmente es como que, ¿qué pasó? O sea, nosotros no conocemos y a veces parte, ¿no? La parte de la economía. Ahora, ellos tienen, nosotros conocemos y ahí es donde deberíamos nosotros. Vale, ayudémosles acá, hagamos ser, pero a veces no hay un valor de uso, ¿no? Que podemos decirle. Eso se va a generar por lo que ellos tienen, ¿no? Dice, a mí me sirve esto, a mí me sirve para esto. Como se dice, a través de la experimentación y de la generación en generación, de boca a boca, se ha llegado a ver eso. Pero de ahí no tenemos más, ¿no? Sí, Algo igual, más súper que les claro, pueda profe. decir. La siguiente pregunta sería, bueno, ya nos dijo que los problemas ambientales serían como que la invasión de plantas no nativas que están ahí, pero aparte de eso, otros problemas ambientales que tenga Verás, para identificar la laguna. el problema ambiental que se que te corte, el problema ambiental que realmente se dio allí en la laguna fue que todas las aguas negras irrespetan a la laguna. Ya. Y acuérdate que el agua se utiliza para el riego, ¿no? Para los campos, para el riego, para la agricultura. Y esa agua
va a la famosa cascada de Pegú, ¿no? Ujú. O sea, y tú te bañabas en un agua contaminada. O sea, ¿cuántos se bañaron? 2012 en Peguche. Se bañaron realmente en un agua contaminada, Wow, ¿no? carnaval. Hubo un estudio, exacto, pero no es porque es la laguna, es la cascada y está limpia, no. Ujú. Realmente hubo un estudio de ocupación que la laguna realmente en su totalidad contaminada. Ya no era hasta inclusive, según lo que nos contaba el mismo, bueno, en ese tiempo el presidente de San Rafael, nos decía, la misma laguna está con, ¿no? Entonces había un proyecto, o bueno, estaba en un proyecto a poner justamente contenedores y procesos de aguas negras o residuales ingresan a la laguna para que como plantas, con las plantas de tratamiento salga justamente limpia a la laguna y no tengan ese problema, porque inclusive mucha gente utilizaba, ponte la del campo, el canal de, va por el canal de riego, utiliza sus sembríos, pero por ahí me daba calor o sed y se tomaban, ellos son del campo. Entonces, pero ya no había, ¿no? Los animales, el ganado, de, También. de ese canal. No sé si ustedes han recorrido el canal que sale de Lago San para atrás para poder llegar hasta la parte superior de la cascada de Peguche. No. Es un camino antiguo, es muy... Pero ahí te puedes dar cuenta cómo la gente utiliza ese canal de riego para todo. Y ese fue uno de los problemas que nosotros nos comentaron, que en serio nos estaba contaminada. Dice, sí, lamentablemente, si la gente va a la cascada, no les dicen, ¿sabes qué? No está contaminada. Ujú. Entonces, por eso es que algunos decían, oye, me metí, pero solo me metí a Peguche y ya unos salpullidos, ¿qué pasaría? Has de haber comido algo malo. No, en realidad estaba la laguna contaminada. Esto Ah, ok. que sí fue un, ¿cómo te digo? Un boom que a nosotros bueno, a mí en este caso nos llamó la atención, porque los baños que estaban alrededor, tanto en el Parque Lago, en donde se toman las lanchas para hacer esto, los baños eran un desastre, o sea, eran los baños que he visto en mi vida, y todas así, literal, eran botadas a través de un tubo la lancha. Y yo decía, wow, o sea, realmente por eso está contaminado. O sea, el turista feliz, no tal jalaba la cadena con un copac, se depositaba todo en la laguna, ¿no? Entonces fue justamente un vez que se dio y hubo también una contaminación de una introducción del, ¿cómo se llamaba este? Ay, calanos. Bueno, déjenme recuerdo acá de una especie que la comenzaron a producir, la langostino de agua, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fue un animalito que comenzó a, a introducirse en la laguna y también afectó mucho a las especies que estaban ahí, además que estaba contaminada, imagínate. Lo vieron y ahora sabemos que la laguna tiene las plantas de tratamiento, ahora sí bañesen nomás con confianza en Peguche, no es que ahorita está, y ya pueden un poquito ya con confianza, pero justamente esta es la parte que se hablaba, ¿no? De generar esto, de los problemas que había ahí, porque la gente, o sea, ellos decían, mira, es que no hay alcantarillado, o sea, como te digo, las poblaciones alrededor de la laguna. Entonces, ¿cuál era eh, o dónde tenían que depositar las aguas negras si no hay alcantarillado? Claro. La laguna, la laguna no te va a soportar años, 20 años, 30 años depositando ahí mismo de 5, de 1000, 30 más, ¿no? De las comunidades que, o sea, no te puedes soportar esta parte de la contaminación. Y ahí es donde nosotros nos decíamos, ¿no? ¿Cómo
sabe que está contaminado, decía, es lo único que tenemos. O sea, esta agua nos sirve para el cultivo, tenemos que estar con que inclusive ellos mismos nos decían, verá, no se irá para acá o no se bañará en la laguna, decía, está contaminada. Estaba contaminada, ¿no? Ah, Pero decían era lo que nosotros utilizamos es para nuestro ganado, nuestra terrenito, nuestros sembríos, pero nada más. Ese fue uno de los que te puedo mente que uno de los impactos que me dio. Nunca pensé que la laguna iba a estar contaminada, ¿no? Eh, pero realmente, o sea, ahí me quedé así como que, oye, la laguna no tenían, ellos lamentablemente no tenían el conocimiento de decir, mira, ¿sabes qué? Estamos botando las aguas residuales, hagamos algo, ¿no? No tenía, y ahí es realmente las principales eran las hosterías, las principales eran las casas que están alrededor de la laguna, que con ellas, bueno, justamente GATS optaron por ponerles a ellos ya una parte del licenciado, aguas residuales si van a la laguna, plantas de tratamiento. Porque como te digo, hace poco estaban recién, lo así, el alcantarillado, unos sectores, ¿no? Estamos hablando hace poco. Entonces, tú cómo la gente o las cabañas que están ahí, como Cabañas del Lago, Puerto Lápugo, Hacienda Cusín, entre cómo manejaban los desechos, ¿no? Claro que ellos tenían más de conciencia ambiental, ¿no? Hablar mal de realmente sí tenían esa conciencia ambiental, manejaban mucho y ya o sea, su atractivo principal, imagínate que es el lago. Si desaparece, ¿de qué viven ellos? claro. Sectores turísticos, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros en alzar la voz. Debemos nosotros justamente hablar con una persona de la hacienda no de la hacienda, sino de Cabañas del Lago, y ellos nos decían, o sea, mira, el lago, por lo general, casi que nosotros no ha tenido un control ambiental, ¿no? Imagínate desde cuándo inició Cabañas del Lago. Y recién se me acuerdo que investigación 2013, 2014, recién estaban haciendo las plantas de tratamiento del lago San Pablo. ¿Cuántos años de contaminación? ¿Cuántos años realmente de contaminación? Y ahí es donde nosotros tenemos. Acuérdate que el lago ¿no? que se lo conoce al lago, por eso es que Imbabura, de parte de Imbacucha, son o forman tropicales. Estos lagos tropicales generalmente está de 2.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y es justamente dinámico, que le da la importancia a este sector de este ecosistema, como un lago tropical. Entonces, mucha gente de dónde sale realmente esta investigación de Casalles, y él da esa estructura directamente de lo que son los lagos, y esto es lo importante. El lago San Pablo, mira, imagínate tú, el lago San Pablo tiene 148 más o menos grados, es el segundo grande que tenemos nosotros, ¿no? Me acuerdo que más o menos la profundidad es de 35 metros, ¿no? Y ahí están todas las especies que nosotros vemos, ¿sí? Y ahí es donde nos que poner, o sea, si la gente contamina, que es uno de los más grandes que tenemos, que es uno de los atractivos principales ¿no? Entonces, si tenemos esto, ¿cómo lo vamos a manejar? La zona pantanosa, que es el litoral, donde están las plantas acuáticas, podemos decirlo así, corresponde a toda la parte del entorno del lago,
Y ahí es donde, justamente la zona pantanosa, es donde se encontraba más el sedimento contaminado. Este sector, el sedimento contaminado. Cuando nosotros íbamos justamente a hablar el plan de manejo, ¿no? O el plan de orden territorial se manejaba, tenían casi estudios sobre la parte ambiental. Entonces, a nosotros como levantamiento de línea, a ver, saquen el principal. Entonces íbamos, ¿no? Luego, bueno, dentro del lago, bueno, les hago así rápido, me salté esa parte. La zona baja del lago, ¿no? La zona litoral baja del lago, que es 8 metros de profundidad, donde la gente nada o está en de los lagos, justamente es una que nosotros vamos a ver. Aquí se encuentra ya la vegetación acuática sumergida, más que todo en esta zona, en la litoral baja. Y en la profunda, en la zona pelágica o profunda, es donde entra el mayor volumen del agua. Este sector de aquí, de justamente la zona profunda, donde están las algas, donde constituye la parte de las especies predominantes, era donde la mayoría de especies se concentraba. Por alimentos de estaban tanto en la parte pantanal como litoral bajo, directamente de esto, y ahí es donde ellos comenzaban a ver, ¿no? Que se concentraba al lado, o sea, las especies huían de la contaminación, ¿no? Y esa parte fue interesante cuando nos comenzamos a ver de esto y decirles, o sea, ahí es cuando la población, ¿no? Y estamos dañando al yacu, acuérdate, ¿no? Yacu, el agua, estamos dañándole, algo pasa con las especies, ahí, ¿no? Acuerda que también tenemos especies, justamente nosotros como todos, justamente que son aves que están ahí alrededor de la laguna, y estas aves también se estaban yendo, no estaban y era raro porque la gente decía, no existan, ¿no? Las famosas garzas, los patos, que siempre hemos visto. ¿Qué está pasando? Entonces fue como que la población tuvo conciencia y decir, no, algo pasa a la laguna, hablaron con los peces, surge, ¿no? El proyecto de la laguna está contaminada, vamos a hacer algo para descontaminar. Bueno, manejaron ya ellos, ahí sí no tengo todavía el proyecto, pero el GAT manejó mucho las plantas de tratamiento para mejorar la calidad justamente de la laguna, y por eso te digo, hoy ya en el 2017 que fui a saber cómo estaba la laguna, había resultados positivos de la laguna ya no estaba, ya era apta para el no consumo humano, sino para la contaminada. Entonces, fue justamente este proceso de las plantas de tratamiento y las especies volvieron en su totalidad. Entonces, ustedes pueden observar que es bonito. Ujú. Ahora sí. Bien claro. Sí, bastante. Me parece bastante interesante lo que dices hasta ahora. Quisiéramos ahorita más hablar acerca de las actividades turísticas que se realizan en el lugar actualmente, bueno, más bien dicho, en el momento que hizo la investigación, y qué se sugirió mantener A ver, en cuanto a esto. las actividades era alojamiento generalmente era como el letrerito, ¿no? Ujú. Las cabañas en el lago, como lo que hemos visto siempre en unas películas, una cabaña, un laguito muy bonito, muy relajado. Entonces, justamente el hospedaje era un servicios turísticos que se manejaba juntamente con lo que es la gastronomía. La gastronomía típica, caldo de gallo, bueno, que es mercados populares que están alrededor de bueno, ahí un poquito. Y el otro servicio era el recorrido en lancha, pero utilizaban el motor a diésel, ¿no? Y utilizan
acuérdense que utilizan el motor a diésel, y este diésel en realidad va dejando residuos que Claro. van contaminando, quieras o no, la laguna. Ajá. Entonces, ¿cuál era el proyecto justamente dentro de este? Era que si capacitar a las personas, ¿no? Dentro de la ATP y generar motores eléctricos y motores, no me acuerdo cuál era el otro, quitaban la opción, ¿no? Justamente lo que en algunas reservas como el Cuyabeno, como que son inclusive algunos con paneles solares, pueden lanzarse, ¿no? Eso era más lo que había. Deportes acuáticos, ¿no? Acuérdense que era también una parte importante de Cucha, pero motos acuáticas contaminaban también, utilizan mucho lo que es gasolina y la contaminación. ¿Qué se les sugirió a ellos? En realidad se les sugirió el lugar de trabajo. Tú no les puedes decir, ¿sabes? No utilices eso. Claro. Simple y llanamente te van a decir, dame el presupuesto, entonces usted. Lo que se, por lo menos los tienen, lo tengan limpio y ordenado. Porque es la cara visible que nos vemos, ¿no? Y realmente, como te digo, baños, basura por todo lado, era un aspecto que estaban acabándole al pobre San Pablo. Las actividades se tenían que dar como es, porque eso eran lo único que se mantenía. No había realmente un centro turístico, o podemos decir, y a libro abierto que podemos escoger. Había turismo, como te digo, algunas comunidades trabajaban. Pablo trabajaba también San Rafael, que son las comunidades que están y con lo que es el turismo comunitario y mixto. Era más enfocado a un mercado internacional. Este mercado internacional, justamente, que eran suizos, de Estados Unidos y Alemania, me parece que eran. ¿Cómo trabajaban este turismo comunitario? A través de un contacto, daba a estudiantes de países. También se enfocaron mucho en lo que es se llama como se me fue este nombre, esta parte del turismo que manejaban ellos, sí, les digo, ¿ya? Entonces manejaban mucho esta parte. Así, contactos, entonces, gente realmente del Ecuador, casi en realidad, lo que sí eran paquetes más de turismo internacional de estos muchachos que venían a vivir las experiencias, ¿no? Una experiencia y más místico, porque a ellos sí les enseñé qué plantas se utilizan para tal dolor, hacer justamente no la bebida tradicional acá, que es el San Pedro, ¿no? Pero el San Pedro, que es la bebida alucinógena general sector, se la tiene que preparar de una manera diferente. No es como dicen los muchachos, cojo, cocino y se acabó, mentira. Debe, justamente el San Pedrito es un de los, ¿sí?, que hay de la familia, y ese, ver cuándo está madurado, cómo hay que cortarlo y cómo prepararlo. Entonces, le dan eso también. Entonces, es parte esencial de esto. Se les recomendó que sigan lo mismo cuando hablábamos con los presidentes y que se en hacer proyectos de turismo, porque nos contaban, ponte, en las poblaciones locales que ellos han encontrado lógicos, pero que no hay estudios, que quieren hacer turismo arqueológico, pero no hay quien les diga. Entonces les decíamos, miren, esperar que no venga, les diga. Son ustedes los gestores, ustedes digan, miren, contraten a alguien, digan, necesito un arqueólogo, quiero información de acá, tengo levantado, leemos un museo in situ, lo que ustedes quieran, y promocionen. O sea, eran más que todo recomendaciones generales y en el turismo. En realidad, como te digo, la población, no es que toda la población estaba dedicada al
la población, sus actividades, son pocas las personas que se dedicaban al turismo, ¿no? Hay un turismo justamente sostenible que se con las cabañas que están ahí, estaban a la misma gente local, pero no 2 o 3 cabañas pueden abarcar toda la, ¿no? Todo el personal, entonces era muy difícil. Y la mayoría no trabajaba en turismo. Así que los que trabajaban, los pocos, hacían eso, ¿no? Acuérdate que parte de la laguna es como un sitio de paso, solo de visita. Tú estás bajando directamente ahí al norte. Lo primero que ves desde que bajas desde Cajas, ¿no? Bajada ya desde Tabacundo o Cayambe, justamente ves al famoso lago, ¿no es cierto? Y es que la gente lo pasa y alguna gente que dice, no, entremos a mirar. Entonces, es por eso que no se desarrollaba realmente un turismo. El porcentaje, más o menos, ahí sí te puedo decir, en la parte de turismo, ¿no? El turista extranjero estaba más que todo con un 70% manejaba y un 30% nacional, pero era el que entraba de visita. Entonces, mira cómo se manejaba el turismo allá, ¿no? 30% turista extranjero, el 30% nacional, pero eran las personas que entraban a darse la vueltita en el bote, que se paraban en el muelle y la persona que entraba decía, deme un plato fritada, deme un caldito de gallina, deme una tilapia y chao. O sea, no se quedaban a más. Por eso, justamente de estas, está a esa segmentación de mercado que es clase, podemos decirle alta, ¿no? Media alta, porque no cualquier persona en el Ecuador de una clase media baja va a poder optar por los precios Es verdad. de la laguna, ¿no? Una categoría alta realmente. ¿Qué más te puedo decir? Las 3 hosterías principales que las Cabañas del Lago, Puerto Lago, Hacienda Cusín, son las que reciben el 95% de tu. O sea, y de lo que es el turismo, en realidad. Y la mayoría, o sea, justamente va a Campo Lago, a Great House, 5%. O sea, para que te des cuenta cómo en 3 se manejó ese mercado y las demás se reparten un 5%. Ah, ok. ¿No? Ya. Ya, profe. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se involucra la parte cultural de las personas para apersonarse del manejo sustentable de la zona? A ver, parte de eso, como te dije, conocimiento que ellos tienen ancestral. O sea, tal conocimiento técnico, teórico, práctico, sino que es un conocimiento mucho ancestral, que con la parte preservar, cuidar la naturaleza. Acuérdate que ellos vienen de la naturaleza, es lo suyo, en realidad. Entonces, por ese conocimiento, yo creo que la parte de la sustentabilidad que habla en este porcentaje de lo ambiental, de la protección, de lo natural, es eso. O sea, el conocimiento que ellos tienen. Ahora, mira, ellos manejan la parte de la totora, ¿no? Claro. Entonces, el manejar la totora como parte de que me da a mí la Pachamama y con eso yo puedo subsistir directamente, me ayuda, ¿no? Eso me ayuda a mí a mejorar sustentablemente. Cojo lo que me da una, porque no estoy sembrando más, no es sembrar más parcelas en San Pablo, sino que te dice, cojo lo que me da la naturaleza por meses, ¿no? Entonces me toca a mí a estas familias y entregamos. ¿Listo? Entonces de esa manera ustedes van y van generando la importancia que nosotros tenemos. Y ahí es el desarrollo. O sea, mira, con la totora, te puedo decir, con ahora, ustedes vieron el famoso barquito de totora del lago San Pablo.
Ujú, Es ujú, un emprendimiento nuevo, ya. ¿no es cierto? Ujú, Eh, ese emprendimiento se lo hace porque realmente, te digo, la Totora eh, es parte, ¿sí? Este barco se lo hizo con tejedores bolivianos. ujú, ya. Llamaron a tejedores bolivianos justamente del lago Titicaca. Ya. Y ellos, justamente Braulio Corani, me parece, que construyó, vino acá directamente. Y esta balsa se la hizo justamente para ejercer un don más natural que el artificial. O sea, tomo el material que me da la laguna y voy a construir eso. Es un barco de 15 metros, me parece que es el uno, Ujú, que caben 5 personas, ujú, ¿no? ujú. Entonces, justamente es algo nuevo, es algo novedoso que se da parte de esa proyección, ¿no? De decir, "Ah, lo que me da el ambiente, lo que da la naturaleza, yo lo puedo hacer. Me da la naturaleza y devolverlo a eso porque cuando conversé yo con ellos, cuando tenían realmente todavía no construido, ellos querían hacer inclusive, o creo que tienen la idea todavía de hacerle el barquito de Totora, pero con paneles solares. O sea, Ah, quieren quitar realmente la contaminación. Y esta es la importancia, ¿no? El diseño, como te digo, es justamente de Braulio Corani, es el genera estos barcos en Bolivia, justamente en el lago Titicaca. Y esto, la asociación Puerto Totora está manejando, ¿no? Puerto Totora, la comunidad de Huaycapungo, que es los que justamente esta comunidad se dedicaron a hacer este emprendimiento, y esto va a ayudar. Ahora, estos se mantienen o se les da mantenimiento una vez al año, me parece al año, la misma totora que ellos recogen, mire. Ya no es que voy a pedir a otro o tengo que sembrar más, no, la misma totora que se recoge, se lo... Sé que el proyecto Totora Sisa se cerró, era el que te decía que era el proyecto comunitario de la Totora, donde todas las familias iban y dejaban ahí lo que le correspondía de Totora y les pagaban por esa Totora. Entonces era la parte de rentabilidad, ¿no? Y esa empresa hacer lo que son artesanías, muebles, todo en Totora. Entonces, la sustentabilidad estaba generalmente ahí, ¿no? En estas son las comunidades, pero no a un 100%. Acuérdate que ellos lo veían como esta empresa y ellos, ¿no? Ahora, como ya se disolvió esa empresa, ellos han creado, bueno, puedo hablarte del emprendimiento alrededor de la laguna para vender artesanías de Totora, ¿no? ujú, Y ujú. eso es lo interesante. Como digo, o sea, ellos manejan la parcela, manejan, sí, no hay una sobreproducción, puedo decirlo así, de cultura, o sea, tienen sus lineamientos, cuidan mucho lo que es la tierra, saben que eso es lo que les da vida y lo que les da alimento, ¿no? Más que todo. Ya, gracias, profe. Bueno, es bastante interesante como dice que una de las conclusiones a las que llegaron básicamente es que la comunidad utilice los recursos que tiene naturales un poco más sustentablemente, no sobreexplotarlos y tampoco introducir especies que sean invasivas. Pero aparte de esto, ¿qué otros resultados concluyó la investigación y básicamente a qué conclusiones se llegó? Bueno, la investigación que nosotros tuvimos en general, puedo decirte que él estaba considerado para ser ATP, o estaba considerado para la proyección justamente de este sector, por el paisaje, por el ecosistema que posee, que justamente toda la parte de Imbabura ahora fue declarado Geoparque Mundial, Ujú, ¿cierto? Es por esa razón. Entonces, mira, es una categoría que le dio la UNESCO y esa categoría que le da la UNESCO era justamente por la esencia que tiene todo este sector, no solo San Pablo, sino toda la parte de Imbabura,
pero San Pablo es justamente eso, un punto de turismo que puede ser el punto central de la entrada, como tal se lo dice, de Imbabura, donde la gente pueda visitar, pueda conocer, y de ahí dirigirse a los demás sectores de Imbabura, ¿no? Y no dejarle solo como un sector de paso, sino que sea realmente generado, yo qué sé, puedo decirle un poquito más técnica en turismo y se pueda trabajar. Lo que nosotros entregamos en realidad con estas básicas, porque solo era el levantamiento, no te puedo decir lo último, si es que se ejecutó o no, porque yo ya no participé en este sector, solo la parte inicial, que fue el levantamiento, y dentro de esto nosotros entregamos ya con las conclusiones justamente de que el lago San Pablo cuenta con los atractivos necesarios, cuenta con los sistemas necesarios, cuenta con la infraestructura, ¿no? Que puede ser mejorada, pero hay infraestructura que se puede aprovechar. Hay el paisaje turístico que nosotros estamos buscando y en realidad las personas dan este sector, ¿no? Las comunidades que están alrededor, que mantienen, ¿no? El tejido y todo era ese de generar un turismo vivencial, un turismo comunitario, un ecoturismo, un turismo de, ¿no? Un turismo, como ellos mismos, místico, generar todo lo que es dentro de deportes acuáticos. O sea, y había un montón de características que el lago San Pablo poseía, ¿no? Y como te digo, al entregar esto ya corre análisis general de todas las ATP y ver cómo ellos manejaban, ¿no? O cómo ellos se usaban a utilizar. Algo interesante que también yo pude directamente ahí es que las comunidades aún no están o no están dadas para turismo masivo, puedo decirlo así, o un turismo establecido. Ellos manejaban mucho lo que es su diario vivir. Todavía era como un turismo racio, sino que esa persona es dedicada al turismo, los demás no. Nosotros vivimos acá de nuestro de hacer todo lo que nosotros queramos, pero de esa manera se iba generando, ¿no? Entonces, sí había algo de las personas que eran recios todavía, y porque no veían esos rubros, ¿no? Como dice, es que en la Plaza de los Ponchos sí hay turismo, acá no, era porque el porcentaje era solo de visita, o sea, la gente llegaba, visitaba, salía por las mismas, no te quedabas o no pernoctabas, eran muy pocos los que pernoctaban, turismo solo a la parte internacional, entonces no llamaba mucho la atención, ¿no? Y de esa manera se iba manejando un porcentaje muy alto turismo, ¿qué te puedo decir? De minutos, ¿no? Solo iba, veía que este es el lago y me voy. Claro. Entonces la gente no, es como que al turista le hizo a un lado, ¿no? Como que el turista llegaba y era, sí, ahí está. Y era porque, si quiere algo de turismo, tal persona es la encargada. Yo no sé nada. Entonces la comunidad estaba muy recia con el turismo, porque decía que realmente el turismo a ellos no les había favorecido en su mayoría, ¿no? Entonces nos todo eso. Entregamos también de que sí faltaba infraestructura. O sea, realmente faltaba una infraestructura, podemos decir, en su totalidad de Pablo, de servicios básicos. Ponte, como te digo, no todas las comunidades tenían alcantarillado, no todas las comunidades tenían agua potable, utilizaban el agua que bajaba de los cerros, ¿no? Para consumo. Entonces, todavía una infraestructura justamente en la parte de servicios básicos que ya con la proyección que nosotros teníamos, el a las comunidades, ¿no? A las comunidades les estaban beneficiando directamente para que ellos puedan optar por esto, que son elementos del ser humano, ¿no? No estamos pidiendo más, sino son servicios básicos. Y esta parte era la importante que nosotros estábamos viendo. El es un lago
para que nosotros podamos recuperar y recuperar realmente lo que es una esencia de cultura más que todo, ¿sí? Porque tú sabes la riqueza cultural que hay en el lago. O sea, no hablamos mucho de la cultura, mezclado entre la parte ecológica, la parte cultural, pero es más rico en cultura, porque ellos, hacen ofrendas al lago, ¿no? Entonces, el respeto que tienen al lago, interesante. Y si se genera, como ahora le están haciendo, ¿no? El empoderamiento de las comunidades hacia esto va a generar, o sea, es un camino enriquecedor de experiencias turísticas únicas que van a ver en el... Interesante. Ya, profe, una vez que ya concluye su proyecto y todo, ustedes hacen, o sea, realizan más, o sea, piensan que sí debe hacerse como que realizarse más investigaciones para complementar su investigación. ¿Y sobre qué tema sugieren? En Si fuera el realidad, caso. hay tanto por investigar. Mira, yo te digo, hacer una investigación del patrimonio cultural del lago, ¿no? Hacer una investigación del patrimonio arqueológico que existe en el lago. Hacer una investigación justamente de lo que te digo, ¿no? De el ecosistema, justamente este ecosistema típico, dino, ¿no? El hacer, pero netamente del lago, no de alrededores, sino de cómo están las especies, de cómo se conserva inclusive del lago. Entonces, esto sí va a ayudar más que todo a las comunidades a hacer. Yo creo que la investigación siempre está para resolver, ¿no? Y para dar nuevas alternativas. Así que el lago San Pablo está abierto a muchas investigaciones, desde el eje biológico, ecológico, cultural, desde el... O sea, sí tiene un eje central de investigaciones muy buenas. El que yo me quedé, mira, a mí que me gusta esta parte, quedé impactado era que estaban rogando por una investigación arqueológica, rogando, venga, nosotros no sabemos, capaz que Cayambis, capaz que son, decía, capaz que son de los incas, no sabemos, pero ahí están los restos. Claro. Ustedes vengan, decían, a hacer la investigación, ¿no? Entonces sí hay campos realmente que tú te quedas y dices, oye, quisiera conocer esos restos, ¿qué serán? Exacto. ¿No? Entonces hay campos abiertos, ponte el de cuáles fueron, o decir, ¿no? ¿Cuáles son las especies nativas que originaron en el lago? ¿Sí? Ayer en el lago Titicaca que hicieron una arqueología acuática que sacaron ofrendas, ¿no? Intactas del Titicaca. ¿Por qué no hacer acá una arqueología subacuática? Exacto. ¿Qué hay en el lago San Pablo? Ajá. ¿No? Son temas realmente que se puede ver, que se puede comparar de otros países hermanos, que ellos están realmente con investigaciones que a poco mismo, imagínate que una ofrenda, ¿no? Que pequeñita, intacta, de una llama con algo de oro y todo el mundo quedó así, wow. O sea, y todo el mundo ahora quiere ir a conocer esa ofrenda que sacó del lago San Pablo, del lago Titicaca. Imagínate aquí cuánto estamos haciendo arqueología subacuática. ¿Cuántos estamos haciendo? No. En ningún lago se hace, solo creo que se lo hizo en Yaguarcó a establecer si hubo o no hubo humanos, ¿no? Entonces, pero no más. O sea, tenemos un campo abierto realmente que va entre cultura, ecología, que integra todo. O sea, realmente hay mucho por investigar. Hay investigaciones que los factores vitales, ¿no? Del lago San Pablo, la valoración económica o la valoración ambiental económica del lago San Pablo. Justamente esto es son en generales, ¿no? Son temas generales muy abiertos, pero ¿por qué no científico directo? Ponte ahorita y yo me pusiera a hacer una investigación sobre cómo se está manejando las plantas de tratamiento del lago San Pablo en la parte ambiental. ¿Funcionan, no funcionan?
su ritmo, no siguen su ritmo. ¿Qué porcentaje ha ayudado a la laguna? ¿Qué porcentaje ha dado? O sea, hay mucho por investigar. En realidad hay demasiado. Es muy poca la investigación que se les da a estos sectores, ¿no? Si tú puedes darte cuenta. El lago San Pablo, como te digo, es un lago que nosotros vemos, es el segundo en el Ecuador. Y de ahí realmente tú dices, ¿qué no generar una investigación ¿cómo es esto? De la belleza escénica? ¿Por qué una investigación de la belleza escénica? Esa belleza escénica que nosotros vamos a poder verla y decir, oye, hay investigación, ¿cuál es esa? ¿Cuáles son los factores tomados para hacer la belleza escénica? Plantas de tratamiento, como te dije. Nosotros vemos realmente algunas partes. ¿Cuál es el uso de la totora? Una investigación netamente de la totora en alrededor, ¿no? ¿Cuál es el uso? La totora, ¿de viene o de dónde provino la totora Lago San Pablo? O sea, como que ¿no? Entonces, hay procesos de investigación. ¿Cuál es el aprovechamiento del agua en los cultivos? ¿Cuál es el cultivo más predominante que se aprovecha con el agua del San Pablo? ¿no? ¿Cuál es el cultivo más importante que ellos tienen? Ejemplo, ahí nosotros vimos que era me olvidé, la frutilla, ¿no? De los productos principales, que entonces el aprovechamiento del lago San Pablo en la cosecha de la frutilla, ¿por qué se dedicaron la mayoría de personas a cultivar frutilla? ¿No? Entonces, hay mucha investigación por hacer. O sea, nosotros vamos a tener que abrir nuestra mente. Yo siempre digo, la investigación es abrir nuestra mente porque por más investigaciones que hay, siempre hay algo que falta. Va a haber algo que falta. Entonces, si hacemos eso, nuestra mente va a estar justamente los temas que nosotros tenemos para investigación. Sí, está muy interesante todo lo que nos está contando. En realidad nos está dando bastante información de todo tipo de ámbitos. Bueno, casi finalmente la pregunta sería, ¿las sugerencias que nos da la investigación han sido aceptadas por las comunas y se podrían ya ejecutar y en qué tiempo? ¿Qué les puedo decir yo? Las comunas realmente, eso hablarlo si estamos en ejecución, pero de la nosotros hicimos, las comunas estaban muy contentas de este levantamiento y más que todo por el tomados en cuenta para poder ser ATP, ¿no? Estos proyectos, como son políticos, a veces entra un ministro de turismo y no me gusta, cambiemos. ¿Sabes qué? No me gusta, cambiemos. Entonces, si no hay una tendencia de manejar proyectos a largo plazo, turismo, ahí se juega con las emociones de las personas. Imagínate tú, si Lago San Pablo mantenía los parámetros que hacer ATP, no recuerdo si fue declarado o no, porque ya se paralizó ese proyecto, pero el hecho de que tú digas, ¿no? Como común y decir, mira, nos tomaron en cuenta, ustedes están haciendo esta investigación, ellos se empoderan de eso, ¿no? Y seguro que ellos van a cuidar, van a proteger. Son los primeros en realidad en hacerlo eso. Una vez empoderados. El empoderamiento no se da, como te digo, no se va por A o B razón, sea política, sea externa. Ahí es donde vuelven más racios, porque se jugaron con nosotros. Nosotros estábamos emocionados y al final, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué nos vinieron a preguntar si no hicieron nada? Entonces, sí es parte también de eso, ¿no? El hecho de ser muy cautelosos en esta investigación que podemos ponerla en práctica o no, que depende de nosotros. Porque cuando depende de uno, bueno, tú le puedes decir, mis resultados están aquí, tome, usted aplique, pero cuando ya te depende de una empresa privada o de la parte pública, hay que ser cautelosos. Porque el rato que la gente se da cuenta que jugaste a decir, mira, sí, ven a volver el estudio, te vamos a abrir nomás, la gente va a decir esto. Nosotros al
nunca les hablamos del ATP. Estamos haciendo el levantamiento de línea base justamente para manejarnos, ¿no? Una información básica de lo que es el turismo en el pueblo, porque como era un proyecto, como te digo, político, puede serlo así, no dependía de nosotros, depender de las autoridades y de la autoridad, diga, ¿sabes qué? Si se cumplió y este proyecto va para largo. Es como el caso que les pongo de pueblos mágicos, ¿no? ¿Cuántos pueblos lograron ser mágicos y cuántos no? Entonces, si tú ya les dices, oye, si eres pueblo mágico, y ahorita que les digas, no, ese pueblo mágico, ¿cómo se siente esa población? Entonces, realmente va a depender de eso. Yo creo que el rato que tú les hablas de que, ¿sabes qué? Un turismo, calidad en servicios y todo, sí, pero, ¿no? Cuando ya se ejecuta es otra cosa, porque la población lo va a palpar y decir, oye, ¿sabes qué? Excelente. Pero mientras no se ejecuta, que hay que ser muy cautelosos, pero sí, cuando la población se empodera en otros proyectos que yo he tenido, cuando la población, es algo que ellos mismos lo trabajan, lo producen, lo generan, ¿no? He tenido la dicha de poder ver algunas comunas que trabajan en turismo comunitario cuando se empoderaron. O sea, son proyectos que ahora están, pero a nivel nacional. Pero es justamente eso, ¿no? Apoyarles, el saber hasta dónde apoyarles, pero que no seamos nosotros los externos asumir, porque el rato que tú te vas, se queda sin pies, sin cabeza, sin manos, Claro. no saben qué hacer y por eso muchos proyectos fracasan. Ujú. Lo importante es que en el proyecto y diga, ¿sabes qué? Ven aquí, yo te enseño cómo se maneja. Ven tú, dime qué de la comunidad se va a hacer cargo, yo le enseño, pero porque ellos tienen que empoderar. Pero hay muchas personas que piensan lo contrario. No, es que yo estoy acá a cargo y mientras yo esté a cargo, nadie más. Y es malo. O sea, hay proyectos que funcionan así. Cuando debe ser, ¿no? Lo contrario, ¿por qué? Porque tú estás dándole una carta abierta a decir, mira, cualquier rato salgo de aquí y ¿quién se hace cargo Ujú. del proyecto? Debe haber alguien de la comunidad. Yo les pongo el caso de cuando hubo el boom de las que apoyaban al turismo comunitario. Vinieron, miren, y hubieron amigos, compañeros que fueron a hacerse cargo administrativos de los proyectos y hubo un boom hasta que la ONG le dijo, es que tienes que salir, pero nunca les enseñaron nada a las comunas. Y las comunas cuando se vieron y dijeron, ah, ¿cómo maneja esto? ¿Cómo se hace paquetes? ¿Con quién me pico? ¿Cómo hago esto? Se cayó el proyecto. Claro. Tanta inversión, pero era porque no se les enseñó, se les generó ese empoderamiento que ustedes dicen a la comunidad. Eso va a depender de nosotros. O sea, si tú le haces partícipe a la comunidad, si tú le quieres fuera de la comunidad, el que hago esto, tenlo por seguro, se cae. Porque el rato que tú salgas, nadie va a poder sostenerlo. Entonces, es factible siempre la mano con lo y pensar eso, el problema de la comunidad, no tuyo, es de la comunidad. Entonces, mientras tú tengas ese pensamiento, trabajar para el bienestar de la comunidad y si a ti te chévere, si no, sabes que yo contribuí con el proyecto y chévere, voy a otro proyecto. Pero mira, yo conozco muchos proyectos que les tocó contratar a gente de Quito, de Guayaquil, para que les ayuden a manejar el proyecto. No son porque ellos no saben cómo manejarlo. Que la ONG, la fundación les dejó todo, pero al irse, ¿y ahora cómo se busquemos a alguien que nos ayude? Y cuando la comuna ya se empodera, mira, es gente que maneja al revés del mismo como no tienes idea. Entonces, si nosotros tenemos el recurso cultural, aprovechamos ese recurso paisajístico que es de la comunidad, el beneficio de la comunidad, no de nosotros. Entonces, viene la parte que te digo, que tú me preguntas. Si nosotros vamos con nuestro enfoque de comunidad es la dueña, la comunidad es la que tiene que empoderarse, la comunidad es la que tiene que tomar acciones, el proyecto va a salir bien. Con otro enfoque, tenlo por seguro que la comunidad no se da. Y la comunidad sí va a ser racia siempre y cuando tú juegues con ellos y con las comunidades indígenas. Si tú juegas con las comunidades indígenas, a ver si vuelves o puedes volver a entrar. No es complicado.
en realidad. Es tener justamente ese sigilo, esa línea de decir, mira, si son proyectos privados, yo no te voy a decir si sale o no, si es público, también mejor tener, como se dice, un perfil bajo. Estamos haciendo esto, que si les beneficia será chévere, si no, ustedes sigan haciendo lo suyo. Por el rato que nosotros metemos la pata, anda a ver si toda la comunidad, porque el que está dando la cara eres tú, ¿no? Entonces es de tener muy cuidado. O sea, puedo decir que acá la gente, al ver esto, ¿no? De los estudios que se estaba haciendo, estaban contentos y decían, oye, chévere, que no les dijimos nunca que era TP, no teníamos el permiso de hacerlo, pero sí, ¿no? El de decirle, mira, estamos haciendo este levantamiento, queremos conocer, para ver cómo está el turismo, sí quería turismo, pero en realidad es eso, ¿no? Mientras tú les puedas manejar con una línea bien, decir, sabes que les beneficia, pero no es que ya les salió, sino que ustedes mismos lo pueden hacer, o sea, no esperen de empresas, esperen de acá. Ustedes como comuna se enllagan. Mira, como te digo, el barquito de Totora nació así. La comuna se reunió y dijo, ¿sabes qué? Vamos a esperar, hagamos el proyecto. Listo, se hizo el proyecto y ahora vayan a ver cómo está. Bueno, antes de la pandemia, cómo estaba ganando, ¿no? No tenía los tours ya copados, tenías que hasta reservar, ¿no? Entonces, era impresionante ese proyecto, entonces funcionó de la misma manera, pero cuando no se el proyecto fracasa. Chévere, profe, muchas gracias, ¿Qué la más te verdad. puedo decir? Me gusta bastante como usted nos explica. Bastante claro, la verdad, el proyecto, muy claro, igual el proyecto que ha hecho. Eh, Solo decirle gracias, en verdad. Y cada vez aprendo bien con usted. Eso, profe. Muchas gracias. ¿Qué más? Gracias a ti porque de tomarme en cuenta más que todo, ¿no? Yo le Justo dije, tengo otra. yo sí dije, el No, profe Alejo, él es el perfecto. Así. Estuvo muy interesante todo, todos los aspectos me pareció no, genial. no. Y eso que es un poquito así resumiéndole, porque si hablamos de los sistemas, flora, fauna, Claro. bastante, pero abarcar todo falta tiempo. Y bueno, ya, lo que pueda ayudarte, chévere. Gracias, profe, en Ningún verdad, problema. gracias. Y Estamos ahí. discúlpame si le quitamos el tiempo, porque me dijo que tenía una reunión a las 7. Sí, sí, pero ya voy a conectarme con los otros compas a ver qué me dice. Ya pongo algún pretextito. Ah, ya, chévere, gracias, profe. No se preocupen. Ya. Eso sería todo. Que les Muchas vaya bien. gracias. Cualquier cosa ya saben. Y no a ustedes, que les vaya bien. Sigan. El turismo es en esa profesión. Aunque está baja, pero van a ver que sube de una. Sí, Así sí. que les vaya súper bien. Cuídense. Gracias, Gracias. profe. Chao. Hasta luego, muchas Una gracias. Igual, Que una les linda vaya bien. Hasta noche. luego. Una buena noche. Estoy grabando. Aquí. Creo que sí. Ya, Díaz, ya. Finalizar, ¿verdad? Salir 10 días. Esta la deberías de ver. Ahí pone el set. Ya, No pues, pausaron. ya, sí, Sí. grabamos. No, Pues, mi amor, grabación, espera. pausa. Ahí es, no es Ah. pausa. Pero puse pausa. Y la otra. Chun, 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 chun.